el factor que influye más a la hora de tomar la decisión de iniciar tratamiento antirretroviral. Targa es tratamiento antirretroviral de gran actividad, ¿no es cierto? Así se abrevia. En la literatura americana vas a encontrar como HAART, ¿ya? H-A-A-R-T, que es lo mismo. High en vez de alta, ¿no es cierto? O sea, un tratamiento antirretroviral de alta eficacia también le llaman. Ese es el Targa. ¿Cuál es el factor que más influye? Si ustedes tienen que iniciar el tratamiento antirretroviral en un paciente con VIH, ¿en qué cosas se fijan más para decir tenemos que empezar? Así es. CD4, ¿no es cierto? Eso hemos dicho. Porque carga viral es para seguimiento más bien de tratamiento. Y lo demás de aquí no tiene relación con criterios de inicio. Ahí la alternativa es la B. Muy bien. De las siguientes afirmaciones referidas al VIH, señale la respuesta incorrecta. Incorrecta. Dice la proteína CD4 de las células T es el receptor para el virus. ¿Qué opinan? Receptor CD4, ¿no es cierto? ¿Está bien, pues? ¿O no? ¿O ya se han olvidado de esa figurita? Claro, no habla exactamente del GP120, ¿no? Pero sí está hablando de los receptores CD4. Sí, esto es real. Los anticuerpos frente al virus se producen solo después del periodo de ventana. ¿Qué opinan? O sea, cuando ya ha pasado el periodo de ventana, ¿recién aparecen los anticuerpos? ¿O desde el momento de la infección empiezan a aparecer, solo que todavía no se detectan, que es otra cosa? Entonces, ¿esto estaría bien o estaría mal la alternativa B? Dice, los anticuerpos frente al virus se producen solo después del periodo de ventana. Falso. Se detectan después del periodo de ventana. Eso es otra cosa. Pero se producen desde el inicio. Eso ya, si estamos 100% seguros, ya marcamos la B, ya no leemos lo demás, pero a ver, solamente para alimentarnos algo más. Dice Westerblot, ¿es más específico que la ELISA para el diagnóstico de infección por el VIH? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Un paciente totalmente asintomático puede estar desarrollando la fase SIDA? Sí, claro que sí. Además, si ya saben que esto es real, ¿ya? O mejor dicho, que esto es falso, esto tiene que ser real. ¿Ya? Y cuando hablemos de la clasificación se van a dar cuenta que sí es posible que un paciente totalmente asintomático puede estar desarrollando la fase SIDA, porque la fase SIDA puede ser clínica o puede ser inmunológica, ¿ya? Y las dos cosas muchas veces no se relacionan, ¿ya? La inmunofluorescencia indirecta, IFI, es la prueba confirmatoria más usada en el Perú. Real, sí es verdad. Entonces, lo que no es correcto es que los anticuerpos frente al virus se produzcan únicamente después del periodo de ventana. Se detectan, sí, después del periodo de ventana, es obvio, pero se producen desde el inicio, ¿ya? O sea, la alternativa B. Muy bien. Siguiente. Esta es otra cosa interesante, muy importante. Dice, la cifra de CD4 a la cual se presentan la mayoría de infecciones oportunistas es. ¿Cuál elegirían? Suponiendo que ya están en el examen y se nos olvidó comentar eso en clase. ¿Qué marcarían? A ver, descartemos. Menor a 500. Si 500 es el punto de corte, lo normal. No puede haber infecciones oportunistas casi con valores normales, ¿no es cierto? 350, 500. Mayor de 500, peor todavía. Acá hay dos, ¿no? Menor a 200 o menor a 100. Entre estos dos estaría, ¿ya? Y es importante recordar algo. La clasificación CDC habla bien claro que menos de 200 se define como estadio SIDA. Así el paciente tenga síntomas o no. Entonces, esto hace que tenga valores alternativos. Que un paciente totalmente asintomático puede estar desarrollando la fase SIDA, es real, por esa definición. Una persona que tiene menos de 200, así no tenga ningún síntoma, está en estadio SIDA. Ahora, ¿y por qué eligen ese punto de corte? Porque justamente debajo de 200 se producen la mayor cantidad de infecciones oportunistas. No todas, la mayor cantidad. ¿Cuáles son las excepciones? La principal excepción es la tuberculosis. Se presenta con cualquier valor de CD4. Y para eso no se necesita estudiar el tema. Ustedes saben que personas, incluso sin VIH, pueden tener tuberculosis. Por lo tanto, el CD4 no tiene nada que ver. Se presenta con cualquier nivel de CD4. Eso es lo primero que tienen que recordar. Y, sin embargo, existen algunas que se presentan con menos de 100. ¿Ya? Con menos de 100 CD4. O sea, aún teniendo menos de 200, hay algunas que todavía no se presentan ahí. Tienen que esperar que esté con menos de 100. Uno de ellos es el criptococo, la neurocriptococosis. ¿Ya? Y el otro, citomegalovirus. ¿Ya? Son los dos que tienen que acordarse. ¿Con qué letra empieza criptococosis y con qué letra empieza citomegalovirus?
con C de 100, no se olviden, los dos, ¿ya? Citomegalovirus y neurocriptococosis. ¿Esto les dice algo? ¿Alguno de ustedes vive en Jesús María? ¿Camina por Jesús María? ¿Visita a alguien en Jesús María? ¿Han visto algún letrero ahí que dice prohibido dar comida a las palomas bajo pena de arresto y de multa? De $800, creo. ¿Por qué creen? Porque lógicamente, resultado de sus altos conocimientos, las autoridades lo que han hecho es creer a los periódicos chicha de que las palomas, tú te acercas y te da tu neurocriptococosis y te mueres. Pero ya están viendo que ni siquiera en las personas que tienen VIH no les causa nada a menos que tengan menos de 100 CD4. Y por si acaso, las infecciones del sistema nervioso central por criptococo es por reactivación, no son infecciones agudas. Lo que quiere decir es que quien habla, las doctoras que están ahí escribiendo, los colegas que están también ahí al costado mío, todos estamos infectados por criptococo, todos sin excepción, porque en algún momento hemos inhalado esas partículas, ¿no? Porque el viento los trajo, no sé, de las deyecciones de las palomas. Y cuando uno se infecta por primera vez, lo que desarrolla es una neumonitis. Es un cuadro autolimitado, respiratorio, y ahí queda, latente, hasta que nos inmunosuprumamos. Si el paciente con VIH no está adquiriendo ese rato el criptococo, está reactivando una infección latente. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando su CD4 está por debajo de 100, para el caso del criptococo. Citomegalovirus también es menos de 100, por si acaso. Para todos los demás, excepto tuberculosis, menos de 200. Tuberculosis con cualquier valor. Fue pregunta de examen, ¿quién diría? ¿Con qué valor se presenta la tuberculosis? Respuesta, cualquier valor CD4. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Cuando dice la cifra CD4 a la cual se presentan la mayoría de infecciones oportunistas, dice la mayoría. Así es, ¿no? Menos de 200. La mayoría. Por lo tanto, con ese valor ustedes tienen que dar profilaxis también. Aprovechemos la pregunta. Entonces, ¿qué cosas puede presentarse como infecciones oportunistas? Toxoplasma en el cerebro, por ejemplo. Diarrea por coccidias. Neumonía por neumocistis girovesi, o sea, el PCP. ¿Para eso qué cosa le van a dar? Le dan cotrimoxazol. ¿Ya? Esperamos, con menos de 200 se tiene que dar cotrimoxazol, de manera profiláctica, una tableta de adulto cada 24 horas. Se dice que también 3 veces a la semana cumple o tiene la misma eficacia. ¿Ya? Entonces es indistinto, pueden darlo de las dos formas. Pero no se da antes, se da con ese valor. Profilaxis primaria. Para citomegalovirus no se hace profilaxis y para criptococo tampoco se hace profilaxis, por si acaso. ¿Ya? Solamente para PCP, para diarrea por coccidias y para toxoplasma. ¿Ya? Y se hace con cotrimoxazol. Sigamos. La famosa clasificación CDC de 1993 que hasta hoy en día está vigente. Aquí lo que tiene que acordarse son las enfermedades definitorias de SIDA. ¿Qué significa? Que toda persona que tenga cualquiera de estas enfermedades está desarrollando SIDA. Así de simple. ¿Ya? De las cosas más importantes. Candidiasis. Pero ojo, dice traqueal, bronquial o pulmonar. Y también candidiasis esofágica. No habla oral ni orofaringia. Eso no es SIDA. ¿Ya? O sea, puede darse a un paciente infectado con VIH, pero eso no lo ubica en categoría SIDA. Cuidado con la orofaringia. ¿Ya? La esofágica sí, pero la orofaringia no. Y aquí viene otra pregunta. ¿Ustedes saben con cuánto de CD4 puede presentarse la candidiasis esofágica? Para definir SIDA, ¿con qué empieza la candidiasis? ¿Con qué letra? ¿Qué se les ocurre? Con menos de 100 también. ¿Ya? A Dios gracias. Algunas cosas en la naturaleza se han acomodado para que nosotros podamos recordar fácil. C de candidiasis, C de citomegalovirus y C de criptococo. ¿Ya? Nada de olvidarse. Cuando una persona tiene candidiasis esofágica, no le digan, pues quiero saber su CD4, de hecho que tiene menos de 100. Si no, no tendría en esa ubicación la candidiasis. Miren, carcinoma de cervix invasivo. Una mujer con VIH, así esté modelando y esté jugando vóley y salga a correr en las mañanas, sin el Papa Nicolau, y en la biopsia le sale carcinoma de cervix invasivo, está desarrollando SIDA. Así de simple. ¿Ya?
Acá hay cosas más raras, como la coccidioidomicosis diseminada, que no es muy frecuente ver, por lo tanto no les van a preguntar. Pero sí, acá dice criptococosis extrapulmonar. ¿Y por qué creen que dice extrapulmonar? Por lo que les acabo de decir. Las personas inmunocompetentes, como cualquiera de nosotros, todos hemos desarrollado probablemente criptococosis pulmonar en el momento que hemos tenido contacto. De repente ni nos hemos dado cuenta. ¿Ya? Para eso no se necesita estar inmunosuprimido, solo se necesita exponerse al criptococo. ¿Ya? Por eso que excluye la forma pulmonar, por eso dice extrapulmonar. Puede ser en piel, puede ser en cerebro o en cualquier otro órgano. Y miren todo lo que viene, infección por citomegalovirus, ¿ya? Dice un órgano diferente al hígado, ganglios o vasos. ¿Por qué ganglios? A ver, ¿y por qué vaso? Cuando han hecho virología, acuérdense que el citomegalovirus puede producir una mononucleosis infecciosa sin anticuerpos heterófilos, ¿no? Y que afectaba fundamentalmente ganglios linfáticos y afectaba vaso. Y no se necesita estar inmunosuprimido para eso. ¿Ya? Por eso es que dice excluyendo eso de ahí. Y también había hepatomegalia, ¿no? Por eso es que excluye. Pero retinitis, digamos, en el ojo, eso es un síntoma de que hay una inmunosupresión severa. Colitis, también. ¿Estamos de acuerdo? Úlcera esofágica, también. Ahí está retinitis por citomegalovirus. Encefalopatía por VIH es un diagnóstico por descarte. Vale decir, una persona que tiene deterioro cognitivo, tú ya le has hecho todos los exámenes sabidos y por haber, por imágenes y todo lo demás, y no encuentras absolutamente nada. Dices, ya es por el mismo VIH que está así. Encefalopatía por VIH. Y lastimosamente, la mayoría de los trastornos del sistema nervioso central terminan con este diagnóstico, encefalopatía por VIH. Por eso cuando les pregunten cuál es la principal etiología o cuál es la principal causa de deterioro cognitivo o de compromiso del sistema nervioso central en pacientes con VIH, la respuesta es encefalopatía por VIH. No es criptococo, no es toxoplasma, ¿ya? Es el más común. Muy bien, y aquí tienen toda una relación de lo más importante, tuberculosis, importante mencionarlo, de que una tuberculosis pulmonar te ubica en estadio SIDA, ¿ya? Una tuberculosis extrapulmonar también. Basta que sea tuberculosis, ya estás en estadio SIDA. Así tengas CD4 en 1000. No tiene nada que ver, ¿ya? Esa es la parte contraria a lo otro. Lo otro era que un asintomático tiene menos de 200 y ya está en estadio SIDA. A lo revés, tiene 1000 de CD4, pero tiene tuberculosis. También está en estadio SIDA. ¿Ya? Neumonía por PCP, o sea, neumocitis, acá dice carini todavía, es neumonía por neumocitis girovesi, ¿no es cierto? Porque el neumocitis carini es una especie del perro, ¿no? Neumocitis girovesi es una especie que ataca al humano. Leucoencefalopatía multifocal progresiva por el virus JC, ¿no es cierto? Es un poliomavirus. Habían solamente 2 poliomavirus. ¿Cuáles eran? El virus JC y el virus BK. Así como suena, BK, como el BK de esputo, igualito, pero es virus. ¿Ya? Y si el virus JC tiene que ver con esa leucoencefalopatía multifocal progresiva, el virus BK tiene que ver con el rechazo del trasplante renal en pacientes con trasplante renal. ¿Ya? No se olviden de eso. Tosoplasmosis cerebral. Esto es importantísimo, el síndrome de Wasting. ¿Qué cosa es el síndrome de Wasting? Es la pérdida del 10% o más del peso en una persona que está con infección VIH asociada a diarreas y a cuadros febriles durante los 3 últimos meses y que no tengan otra causa aparente. Ese es el síndrome de Wasting. Síndrome de consumo también le llaman. Y esa es una de las formas como más comúnmente nosotros reconocemos al VIH en nuestro medio. Sí, yo pesaba 85 kilos, ahora peso 40. Y no es broma, así viene, ¿no? Lógicamente vienen con su candidiasis esofágica, ¿ya? Vienen tosiendo y con todo lo demás. También está el sarcoma de Kaposi, es una neoplasia de vasos sanguíneos, curable, ¿ya? 100% curable, ¿ya? Sarcoma de Kaposi, linfoma cerebral primario, ¿no? Y todo lo que hemos comentado. Son los más comunes. Si les van a preguntar por criptococo, por toxoplasma, tuberculosis, sarcoma de Kaposi, citomegalovirus, básicamente. ¿No? Y las diarreas por coccidias también es importante. Las coccidias son protozoarios, ¿ya? Estos protozoarios son de 3 tipos fundamentalmente. El más común, ¿cuál era? Cryptosporidium parvum, el Cryptosporidium, ¿no es cierto? Estaba también, ¿qué? La Isospora belli y Cyclospora cayetanensis, ¿no? Los 3 que tenemos como agentes causales más comunes de diarrea por coccidias.
Son diarreas no disentéricas, son acuosas que deshidratan al paciente, hacen perder peso. Hay que tenerlo en cuenta. Todo eso define SIDA. Cualquiera de las cosas que hemos hablado en un paciente con VIH, decimos que está en estadio SIDA. Y aquí justamente viene la clasificación. La categoría clínica A, categoría clínica B y categoría clínica C. Cualquiera de las cosas que hemos comentado te ubican en categoría C. O sea, en categoría C está toxoplasma, criptococo, sarcoma de Kaposi, diarrea por coccidias, tuberculosis, encefalopatía por VIH, candidiasis esofágica, etc. Todo está acá, categoría C. Si una persona, por ejemplo, tiene también pérdida de peso de más del 10%, pero no en 3 meses, sino de repente en los últimos 2 años, ya tiene síntomas, ¿no es cierto? Pero no puede entrar en la categoría C porque no cumple con la definición de síndrome de Wasting. ¿Dónde lo ubicamos? Categoría B. En la B están todos los sintomáticos, pero que no son C. Por ejemplo, angiomatosis basilar. También es un indicador de VIH, ¿no? Pero no de SIDA. Ya tiene síntomas. ¿Dónde va a ir? Categoría B. Por ejemplo, herpes zóster. El herpes zóster es más de un viejito. Si le sale a una persona de 20 años y su ELISA sale reactivo, es una persona que está haciendo síntomas, ¿ya? Pero no está en categoría C, porque herpes zóster como tal no es categoría C. ¿Dónde lo ubicamos? En la categoría B. O sea, B es todos los sintomáticos que no son C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son? Un montón. Lo que tienen que acordarse son de la categoría C, por lo menos los principales. Y la A viene a ser A de asintomáticos y el síndrome retroviral agudo con algo que se le parece mucho. El síndrome retroviral agudo simula una mononucleosis infecciosa. Cefalea, algo de fiebre, enrojecimiento de garganta, con adenopatías, ¿no? Mialgias, artralgias, algo inespecífico. Ese es el síndrome retroviral agudo. Viene a ser el momento de la seroconversión que habíamos comentado, ¿ya? Y aquí tiene algo parecido, que es la linfadenopatía generalizada persistente. Es algo parecido, pero los ganglios permanecen por más tiempo, ¿ya? Y no tienen que ser solamente ganglios axilares, tienen que ser fuera de los ganglios axilares. Si tienen ese cuadro, cumple con la definición de linfadenopatía generalizada persistente. Estos dos, habíamos dicho, tanto el VIH agudo, es bien tranca diagnosticarlo. Lo que más van a ver es asintomáticos. A, acuérdense de asintomáticos, fundamentalmente. B, los que tienen síntomas, pero que no son C. Y C, los que están en ese grupo de enfermedades definitorias de SIDA. Entonces, todavía los tres se van a clasificar en 1, en 2 y en 3, dependiendo del nivel de CD4. Más de 500, o sea, con CD4 normal, todos son 1. A1, B1, C1. Cuando ya está por debajo de 500, pero todavía no ha descendido por debajo de 200, o sea, desde 200 hasta 499, son categoría 2. A2, B2, C2. Y si está menos de 200, categoría 3. A3, B3, C3. Categoría SIDA es todo lo que es C y todo lo que es 3. ¿Ya? Una L invertida. Aquí está. Esto es SIDA. A3, B3 y todo lo que es C. O sea, A3, B3 y todo lo que es C. Y acá pueden ver ustedes la pregunta que hemos dicho. ¿Una persona totalmente asintomática podría estar desarrollando SIDA? Claro, está asintomático, pero tiene CD4 menos de 200, por lo tanto sí puede desarrollar SIDA, ¿no? Se le considera como en estadio SIDA. ¿Queda clara esta clasificación? ¿Ya? En la clasificación de la infección por el VIH del CDC de 1993, no se considera criterio de definición de SIDA A. No se considera, dice. A ver, vamos a ver. Candidiasis orofaringia, toxoplasmosis cerebral, sarcoma de Kaposi, leucoencefalopatía multifocal progresiva y síndrome de Wasting. ¿Qué opinan? ¿Cuál marcaría? Síndrome de Wasting era, ¿qué cosa? La pérdida de peso, ¿no? De ese mayor de 10% en los últimos 3 meses, acompañado de diarreas y fiebre que no tienen otra causa conocida. Síndrome de consumo también le llaman. O sea, sí cumple. ¿Estamos de acuerdo? Leucoencefalopatía multifocal progresiva, hemos dicho que sí, el virus JC estaba en ese grupo. Sarcoma de Kaposi era esa neoplasia, que es tratable obviamente, pero es una neoplasia de vasos sanguíneos y te ubican en categoría C. Toxoplasmosis cerebral también. Candidiasis podría ser, si fuera esofágica, o traqueal o bronquial, pero dice orofaringia, justo lo que les comentaba, no se vayan a confundir. Entonces, lo que no es categoría SIDA es la A, ¿ya? Y entre A
¿Entre B o entre C? ¿Dónde lo ubicarían a candidiasis orofaringia? B, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque A no puede ser, no es asintomático, ¿ya? Ni tampoco es el retroviral agudo. O sea, ya tiene síntomas, pero no es C. Eso es B. Aquí la alternativa es la A. Esto todavía sería una de las preguntas más complicadas, ¿ah? Pero con que se acuerden así de los más importantes y no se olviden que tuberculosis incluye categoría C, para no confundirse, pueden responder las preguntas. A ver, está acá. ¿Cuál de los siguientes pacientes infectados por VIH se encuentra en categoría SIDA? A ver, vamos a ver. Un asintomático con CD4 de 300. Un asintomático para que esté en SIDA, ¿cuánto debe ser su CD4? Menos de 200. Perfecto, entonces no es. Paciente con TBC pulmonar. Ya está en categoría SIDA, ¿no es cierto? Ni interesa ya el CD4. Dice que tiene CD4 de 520. Igual. Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar es categoría SIDA. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya la alternativa B, ¿no? Dice C, paciente infectado, o sea, es un paciente que se ha infectado con VIH, desarrollando síndrome retroviral agudo. Nada, el síndrome retroviral agudo era categoría A, no era categoría C. Dice paciente infectado con 10 años de enfermedad. El que tenga 10 años de enfermedad no te garantiza nada, ¿no? Tendría que haber un dato más. El tiempo no te ubica en ninguna de las categorías. ¿Cuál es aquí el que está desarrollando SIDA? Ese paciente que tiene tuberculosis. Por mucho que su CD4 sea de 520. Muy bien. Siguiente. Paciente diagnosticado de infección por VIH debido a cuadro de herpes zóster. ¿Qué significa? ¿En qué estadio está? Si tiene herpes zóster, si ha tenido herpes zóster. B, ¿no es cierto? No es categoría C, porque en la categoría C no está el herpes. Tampoco es A, ¿no es cierto? Porque ya ha tenido herpes zóster. Dice con conteo de linfocitos TSD4, 520. ¿Qué estado inmunológico? 1, 2 o 3. ¿Más de 500? 1, así es. Dice, se encuentra totalmente asintomático. Claro, en este momento está asintomático, ¿ya? Pero en el momento que le diagnosticaron tenía herpes zóster. Entonces eso ya no le libra de nada, ya estaba en categoría B. Que se pueda curar el herpes zóster y después va a estar bien, eso es otra cosa. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con que es un B? ¿Un B qué cosa? ¿B1, B2, B3? B1. ¿Cuál es la clasificación CDC que le corresponde? Esto podría venir en el examen. B1, ¿no? La alternativa D. Simple, ¿ah? No es nada difícil. Síndrome retroviral agudo, justo lo que hemos comentado. ¿Qué cosa era el síndrome retroviral agudo? Era aquellas manifestaciones clínicas que desarrolla una persona que se infectaba con VIH, ya más o menos entre la semana, ¿no? Y las 3 semanas, entre 10 a 3 semanas de haberse infectado, y que muchas veces es un cuadro oligosintomático sin mayor consideración. Algo de cefalea, a veces fiebre, le sale ronchas, adenomegalias, parece una mononucleosis infecciosa, y que remite por sí solo. Algunos ni importancia le dan. Hay veces que se presenta y hay veces que ni siquiera se presenta. ¿Ya? Ese es el síndrome retroviral agudo. ¿Ya? Así se llama. Primoinfección también le llaman. ¿Ya? Primoinfección. Cualquiera de esas dos. Como les digo, pueden salir ronchas, ¿ya? O sea, un exantema, si somos más técnicos hablando, que puede ser incluso de tipo morbiliforme, como el que ven acá. Pueden decir que habrá sido una, no sé, una enfermedad exantemática de repente en un adulto, no se ponen de acuerdo. Ah, pero felizmente ya pasó, en 4 días ya pasó, entonces ya ahí déjenlo, con tal que se haya curado. Ojo, todo lo que les parezca medio raro en vuestros diagnósticos, pídanle un ELISA. ¿Ya? Pídanle un ELISA. Es importante, porque es importante para la persona y para sus contactos que la persona sea diagnosticada a tiempo, ¿no? Porque de lo contrario, si todos no colaboramos, vamos a tener problemas. Ahí está lo que hemos comentado. El pico de carga viral que hace que el CD4 disminuya. Es el momento donde más posibilidad existe de infectar a otra persona. Infección aguda, síndrome retroviral agudo. Principal forma de manifestación clínica, síndrome mononucleósico. Adenomegalias, fiebre, ¿no? Dolor de garganta, enrojecimiento orofaringio con eritema, que pasa por sí solo en algunos días. ¿Ya? Tratamiento sintomático. Muy bien. No se olviden, ¿eh? Retroviral agudo. Y aquí está la pregunta. Así vino en el examen. La manifestación clínica de la infección aguda por el VIH que se observa con mayor frecuencia. Síndrome gripal, meningitis linfocitaria, síndrome mononucleósico, exantema cutáneo evanescente, gastroenteritis. ¿Cuál marcaría? Síndrome mononucleósico, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho, ¿no?
Sin embargo, y tengan presente todo esto de acá, cualquiera de estas formas es una forma de manifestación. ¿Puede haber un síndrome gripal? Sí, cefalea, fiebre, incluso rinorrea y todo lo demás, porque finalmente es un virus, ¿ya? Y no era una gripe. Meningitis linfocitaria. ¿Qué significa? Que es un cuadro, a veces incluso meningio, que cuando le hacen la punción lumbar dicen, ah, no, pero felizmente la glucosa está normal, no hay polimorfos nucleares, ¿ya? Entonces debe ser algo pasajero, ¿no? Una inflamación a lo cuidado, puede ser, ¿ya? Puede ser. No va a haber consumo de glucosa. Exantema cutáneo evanescente, lo que hemos comentado, hay ese cuadro en piel que puede simular incluso una enfermedad exantemática, y uno puede confundirse, o simplemente una gastroenteritis común y corriente, ¿ya? De las más simples. Puede haber una gran variedad de presentaciones, pero lo más común es que sea un síndrome mononucleósico. Cuando se presenta, porque en un gran porcentaje tampoco se presenta y uno simplemente hace la infección latente desde el primer día. De ahí la alternativa es la C. El periodo de mayor contagiosidad en un paciente infectado por VIH es, ¿cuál es? Para empezar, todo lo que está acá, podría ser, ¿no? Estadio SIDA, dice. Paciente con CD4 normal, o sea, más de 500. Primo infección, estadio clínico B, durante el inicio del targa. ¿Cuál marcarían ahí? Sin miedo. Primo infección, ¿no es cierto? Es el momento en que más alta carga viral existe, ¿no? Es el momento de mayor riesgo para otras personas, la primo infección. Y si les preguntaría en cuál de las siguientes situaciones es menos probable el contagio, ¿cuál marcarían? Bueno, si fuera durante el targa, yo sin dudar marcaría la E. Pero dice al inicio probablemente no había ninguna variación todavía, ¿no es cierto? Y es más, si está iniciando es porque debe tener criterios de inicio, debe tener CD4 bajo, debe tener carga viral alta, ¿no? Por eso le están iniciando. Pero si es un paciente con CD4 normal, probablemente es asintomático, no tiene alta carga viral todavía, o sea, tengo que intuir, ¿no? Entonces yo marcaría esta posibilidad. Porque dice CD4 normal. Si dijera solamente asintomático, puede ser asintomático, pero tener CD4 bajo y carga viral alta. Pero dice con CD4 normal. O sea, es una posibilidad, ¿no? Si les preguntaran. Pero aquí la pregunta es clarísima. Acá dice, ¿cuál es el periodo de mayor contagiosidad? Y es primoinfección, pues. Ni hablar. Muy bien. Si les hubiera dicho a los 6 meses de targa, ya, pues ni hablar, es eso. Porque con 6 meses de targa ya está suprimida la carga viral, está a menos de 1500, que es lo que se necesita para que no haya transmisión. Manifestaciones clínicas. ¿Por qué es importante recordar algunas manifestaciones clínicas? Porque hay cosas que se nos pasan por la vista, ¿ya? Y es importante, no vaya a ser que les pregunten. Por ejemplo, esto que están viendo acá. Onicomicosis en uñas de manos, cuidado, ¿ya? En uñas de pies no hay problema, cualquiera puede tener en uñas de pies. Basta estar con calzados muy apretados, cerrados, medias de material sintético, ¿no? En contacto con humedad permanente, etcétera, 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 y ser descuidados, uno puede desarrollar una onicomicosis. De repente no de estas características tan desastrosas, pero puede desarrollar. Pero en uñas de manos es muy poco probable, salvo que haya, por ejemplo, un traumatismo, ¿no? Un gasfitero que está permanentemente en contacto con aguas hervidas y que se ha producido una lesión, digamos, en las uñas. Bueno, pues obvio, puede tener. Pero cuando ven así lesiones de este tipo, miren, esto no es normal. Una persona así tiene que decirse que está en estado de inmunosupresión. Puede ser VIH, como no también, pero sí amerita hacerle un descarte. Miren esta uña tan distrófica. Cuidado, ¿ya? Ese es un signo, por ejemplo, que la mayoría no repara. Ah, ya toma tu terminafina. Claro, está bien, hay que darle terminafina, pero también hay que sospechar en un cuadro de fondo. Ténganlo presente. Otro. ¿Qué es esto de acá? Dermatitis seborreica, sobre todo centrofacial. Tengan cuidado, ¿ya? Un paciente con dermatitis seborreica, incluso es estadio B del VIH. ¿Ya? No les digo que todas las dermatitis seborreicas tengan que ser VIH, pero sí amerita hacerle un screening. Alopecia difusa, ¿ya? Alopecia difusa, sin ninguna otra explicación. No estamos hablando de la alopecia areata, que
se debe fundamentalmente, bueno, está relacionado con el estrés, está relacionado con, ¿qué les puedo decir? Con situaciones inmunológicas, etcétera, ¿no? Entonces no me refiero a ese tipo de alopecia que es en parches, ¿no? Acá hablamos de una alopecia difusa, sin otro motivo. Si es un paciente que está en quimioterapia, pues obviamente no le voy a, ya no voy a insistir, pero si no tiene una explicación lógica hay que sospechar también. No confundir con la alopecia androgenética. ¿Ya? ¿Esta es una alopecia de qué tipo? Areata, ¿no? Esto no, pues. Esto puede verse a otra cosa. Esta es una alopecia androgenética, ¿no? Tampoco esa, pero esta sí, miren, es totalmente diferente, ¿no? Cuidado. Todo lo que sea infección por hongos, o sea, todo lo que sea micosis, así sea superficial, pero difusa, es decir, no es normal que venga una persona que diga, tengo hace algunos meses estas lesiones en la zona crural, ustedes le examinan y es una onicomicosis, o perdón, una tiña pues que abarca hasta por encima del ombligo y se va casi hasta la rodilla. No, eso no es normal. Una tiña cruris no puede ser tan exagerada. Puede presentarse en cualquier persona, está bien. Algo descuidado, obviamente, pero que abarque zonas extensas, eso no está bien. Es un síndrome de inmunosupresión eso. Esas cosas hay que tener presentes, porque contrario a lo que podría una persona considerar, sí viene preguntas de examen, aquí está. ¿Ya? Ahí están las preguntas de examen. Como les digo, yo no me invento ninguna pregunta, todas son extraídas de bancos oficiales, ¿ya? Que justamente nos sirve para parametrar el examen, ¿no? Si viene del VIH, ¿qué cosas les pueden preguntar? Les pueden preguntar estas cosas, con algunas variantes, obviamente. Miren, ¿cuál de las siguientes manifestaciones obliga a descartar infección por VIH? Tal cual estaba escrito. Faringoamidalitis estreptocócica de repetición. Para nada, ¿no es cierto? Una persona puede tener faringoamidalitis estreptocócica de repetición, ¿no? Eso no significa que tenga VIH. Pero miren, dermatomicosis extensas, es justo lo que les comentaba. Eso no está bien. ¿Ya? Trombocitopenia autoinmune, ya pues si su nombre lo indica, autoinmune, pues no vamos a pensar en VIH. Claro que el PTI también está asociado, ¿ah? ¿Ya? Está asociado como una manifestación B, pero no es lo más común. No es lo más común. Anemia ferropénica, si hacemos un screening, quizá un gran porcentaje de la población en general tiene anemia ferropénica, ¿no? Por pérdidas o por falta de ingesta. ¿Ya? Cáncer digestivo en persona joven generalmente está relacionado a la presencia de protoncogenes, ¿no? Más que genes de supresión tumoral, entonces tampoco no tiene nada que ver. Pero una dermatomicosis extensa sí nos tiene que sospechar. Una onicomicosis en uñas de manos también, ¿ya? Ténganlo presente. Problemas en piel que les pueden hacer sospechar de infección por VIH. Aquí la alternativa es la B. Muy bien.